Listo, ahí ya estamos grabando. Bueno, para todos, muy buenas noches. Eh, Excusas allí por los contratiempos, pero bueno, finalmente ya estamos en línea. Profe, vamos, el tiempo es una hora, podemos, si se nos va un poquitico más arriba, yo suelo hablar mucho, pero pues trataré de que sea muy comprimido y muy concreto todo, pero siempre hay cosas que hablar y más por estos días. Entonces, en tiempo, ¿cómo estamos, profe? No, mi profe, tenemos 2 horas. Hola chicos, buenas noches. Les presento pues al invitado. Ya les había enviado la hoja de vida de él. Él es gerente comercial de Credit Core Capital. Trabaja con los mercados día a día. Tenemos unos desafíos importantes. Yo tengo muchas dudas, pero mi profe, desarrolle la clase como, porque sé que tiene muchas cosas en la cabeza, pero por ejemplo, el último tema que me parece chévere por lo que acabamos de ver con los chicos es que las acciones de Estados Unidos pues, están incrementando su cotización en bolsa por revaluación y bueno, dicen que una revaluación que puede ser inducida, como para que pues, nos deje ese panorama de lo que está pasando en el mundo y que nos impacta en Colombia también. Y todo suyo el auditorio, mi profe, gracias. Bueno, mil gracias, profe José Alfredo. Gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, a todos ustedes, muy buenas noches. La verdad es que el tema, tal como lo dice el profesor José Alfredo, pues hoy por hoy está todavía más y más candente. En realidad hay varios sentimientos encontrados, pero como preámbulo les puedo decir que efectivamente la bolsa de Estados Unidos y en general los mercados, pero con mucho énfasis en Estados Unidos, están muy, eso se le llama apetito por riesgo. Y cuando hay apetito por riesgo, ese es el mejor de los mundos para los mercados financieros, porque todo el que quiere invertir entra y coge esa corriente y por lo general sale ganador. Pero en esos mercados así hay que tener también mucha cautela, los ojos muy abiertos y observar una serie de indicadores que por lo general son los que nos permiten inferir hacia dónde realmente nos dirigimos y si estamos posiblemente al borde de llegar a ese punto máximo, con lo cual si entramos puede ser una trampa, o por el contrario, a esto todavía le resta camino y por tal razón el resto de los mercados posiblemente también se vean beneficiados, como es el caso de Colombia, que también se está viendo beneficiado en una menor proporción, pero eso está sucediendo. Eso como preámbulo y la verdad, yo he diseñado la agenda con base en 2 puntos. Esos 2 puntos, en primera instancia, quisiera hacer una introducción. Sé que ya han tenido otras clases donde seguramente de manera académica han mirado el tema. Sin embargo, no quiero pasar de largo como si ya lo mencionaron otros profesores. Yo también quiero ser muy enfático en qué es lo que académicamente uno debe tener claro a la hora de mirar los mercados y son 2 o 3 punticos muy esenciales, diría yo, simples cuando uno está metido en los mercados, pero a la hora de la verdad, simples, pero no tan sencillos a la hora de interpretarlos, pero que con base en lo que determinemos allí en esos puntos académicos básicos que debemos tener en cuenta, muy seguramente esos principios básicos nos van a servir mucho para saber dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos. Y ya la segunda parte, por supuesto, es entrar en materia, explicando una serie de gráficos que yo diría los traje aquí, son como los más esenciales también. Por supuesto, hay muchas más cosas, pero quise traer lo más esencial para que ustedes apenas quieran determinar, diagnosticar un mercado y al mismo tiempo tomar decisiones de si entran o no en el mismo o detectar oportunidades, con base en todo esto que les estoy comentando, ustedes puedan determinar o diagnosticar ese mercado. Entonces, comenzamos.
quiero empezar entonces por la ecuación básica. Yo siempre le digo a todos los estudiantes y a todas las personas que están ingresando a temas de bolsa, cíñanse básicamente a una primera ecuación que yo le llamo la ecuación mágica. Y la ecuación mágica es que el ser humano, primero que nada, está diseñado para crecer. Y asimismo hay un indicador a nivel mundial, seguramente hay muchos más, pero realmente el que es contundente es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, porque ese es el que determina el crecimiento del mundo como tal. Y del mundo nos vamos desprendiendo lógicamente entre cada uno de los países y ahí es donde vamos encontrando en cada uno de esos países las oportunidades o también las posibles trampas y por la que posiblemente los inversionistas allí no entran. O si lo hacen de manera muy precavida. Entonces, el número uno es el PIB, el crecimiento. Y todos los inversionistas y todos en realidad queremos crecer. Pero el PIB, de ahí se deriva otra variable que es básicamente la inflación. La conocemos como inflación, que hace alusión al costo de vida y por ende es la que nos quita o al mismo tiempo nos da más poder adquisitivo. Hay una contravariable que es la deflación, pero es derivada precisamente de la inflación y donde muchos podrían pensar que la deflación es mucho mejor porque hace alusión precisamente a que los precios bajan. Entonces ustedes podrían decir, hombre, los precios bajando, seguramente me siento más cómodo cuando siento que el dinero me alcanza para más, con lo cual inicialmente podría ser una premisa adecuada, pero equivocada, porque la deflación, en la medida en que se da de manera sucesiva, lo que va generando es un espiral en el que imagínense ustedes que van a una tienda, van a comprar un producto y ese producto que valía 100 pesos, el siguiente mes vale 99, el siguiente vale 98, el siguiente vale 97 y ustedes dirán, pues qué chévere, esto está bajando. Pero cuando ya se empieza a generar esa tendencia, hago un paréntesis aquí, me disculpan. El paréntesis es, si como no los veo, si tienen alguna pregunta, no duden en inmediatamente comentarme, me interrumpen, no tengo ningún inconveniente y procedo a contestar. Cierro ese paréntesis y decía entonces que los precios a la baja no necesariamente de manera continua son favorables para el crecimiento económico, porque el consumidor, y esto es evidenciable, el consumidor va a pensar siempre que pues más bien depone su crecimiento, lo aplaza en función de que el siguiente mes seguramente el precio va a estar más bajo y no se va a sentir tumbado. Con lo cual la variable del PIB empieza a ceder y eso no le gusta a los mercados, entonces se vuelve una espiral. Sí, ¿alguien va a preguntar o creo que se quedó un micrófono abierto? Por favor, los micrófonos abiertos tengamos precaución allí. Paula. Paula, ¿vas a preguntar o se te quedó el micrófono abierto? Bueno, en ese orden de ideas, entonces, como decía, es importante que los mercados permanentemente estén en modo de crecer, pero no significa que ellos deban crecer por crecer. Ese crecimiento debe ser sostenible. Cuando los mercados, por alguna razón, y los inversionistas observan que ese crecimiento no va a ser sostenible, eso también es malo. Y todo ese tipo de situaciones hay que determinarlas y es lo que se la pasan haciendo permanentemente los inversionistas. En conclusión, ¿qué es más bueno, inflación o deflación? Digamos que lo menos bueno es la deflación y yo diría que tirando a perverso, porque como digo, eso no es deseable en la medida en que eso ralentiza lo que es el crecimiento económico. Y es deseable más bien una inflación, pero esa inflación que sea de alguna forma controlada.
Y para controlarla es necesario que la suma del PIB y esa inflación sea igual a lo que ustedes observan acá, que son las tasas de interés. Entonces, esas tasas de interés, permítanme aquí yo señalo con este resultado, genera lo que yo le llamo una palanquita, como cuando ustedes van manejando el vehículo. Y cuando van manejando el vehículo, pues ustedes, ya hay mucho carro automático, ¿no? Pero en síntesis, lo que hace el vehículo es pedir primera, pedir segunda, pedir tercera, dependiendo del terreno y la velocidad que se vaya desarrollando. Eso hace un banco central, en este caso el Banco de la República, o para hacer más énfasis, un banco central fuerte como es la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Entonces, lo que automáticamente mueven aquí es estas tasas de interés. Si, por ejemplo, el crecimiento está bien, vamos creciendo y al mismo tiempo va empujando la inflación, entonces un Banco de la República tiene que estar muy pendiente de que esa inflación no se vaya a salir de curso. Hay unos rangos meta y de acuerdo con eso va moviendo las tasas de interés, que en este caso lo haría hacia arriba. ¿Para qué? Para que la gente no se desboque en el consumo y la inflación por ahí derecho se desboque. Entonces, contrario a cuando el PIB está bajando, si el PIB está bajando, muy probablemente es también porque hay problemas de demanda, y si se va metiendo por el lado de la deflación, que por cierto se los menciono, después de la crisis del 2008, los bancos centrales lo que han combatido es la deflación y básicamente lo han hecho con la baja de tasas de interés. Entonces, la primera ecuación mágica es esa. Si ustedes determinan en qué escenario están, si las tasas están subiendo, si las tasas están bajando, eso genera un impacto dentro de los inversionistas, y asimismo los inversionistas entran a buscar dónde colocar sus recursos. Si las tasas de interés van bajando, pues se puede decir que es un escenario bueno porque normalmente se toman recursos a tasas baratas y se invierten a tasas más altas. Eso incentiva el consumo e incentiva el negocio, pero cuando las tasas están creciendo, en la medida en que éstas estén creciendo, si lo hacen de manera paulatina no hay problema, pero si lo van haciendo ya de manera más apretada, empiezan a presionar también el PIB. ¿Con qué fin? Pues también de que no se desboque la inflación, que no se salga de curso. Y en muchos casos toca incluso sacrificar algo de PIB. Es decir, para que este crezca, como les digo, de manera sostenida. Y en esto se la pasan básicamente los mercados, preguntándose si las tasas van para arriba, si van para abajo, y de acuerdo con eso, repito, encaminan sus recursos. El complemento de esto es la política, esto se le llama política monetaria, ¿no? De un banco central. Pero el complemento de esto es la política fiscal y la política cambiaria, donde empiezo por esta última. La política cambiaria es aquella que busca que los tipos de cambio, es decir, el dólar, la TRM que ustedes conocen, esa TRM o ese dólar esté también dentro de unos rangos que sean apropiados para que tanto exportadores como importadores y también el mismo público que está dentro de un país pueda tener un adecuado nivel de tasa de cambio. Noten ustedes que si, por ejemplo, la tasa de cambio se dispara muy fuerte, muy fuerte, como ocurrió cuando se fue a 5.000 pesos, eso lo que crea es cierto pánico. La gente empieza a preguntarse, bueno, y entonces yo que iba a Amazon y compraba, qué sé yo, la camisa de Amazon y me costaba $40 multiplicado por 4.000, ahorita me va a costar los $40, pero ya no multiplicado por 4.000, sino por 5.000, entonces eso empieza a generar que las importaciones se vuelvan más caras y por ende también la economía de alguna forma se vaya resistiendo, al menos en ese intercambio cambiario que llamamos.
Y al mismo tiempo, cuando baja mucho la tasa de cambio y baja muy fuerte, pues quienes se resienten son aquellos que tienen negocios de exportación. Hoy, por ejemplo, hablábamos con un cliente que se ha resentido bastante por eso y adicional a eso, manda sus productos a Estados Unidos y de repeso le están aplicando un arancel. Entonces, con la política de Trump, con lo cual, pues lógicamente se resienten los márgenes de la compañía. Pero voy a hacer especial énfasis, entonces, hoy por hoy, si bien es cierto, todas son importantes, hoy por hoy la combinación de la política monetaria, que es esta que tiene que ver con las tasas de interés, más la política fiscal, y por favor grábense esto, la política fiscal es absolutamente, incluso más importante. ¿De dónde se desprende la política fiscal? Se desprende de los gobiernos, porque los gobiernos toman decisiones o de gastar o de comprimir el gasto. Y ese gasto va inmediatamente a las economías. Llega más rápido incluso, más rápido que las mismas tasas de interés, porque las tasas de interés a medida que se van, como es una palanquita, entonces eso se demora en llegar y más o menos el estudio dice que se demora entre 12 meses, ya te doy la palabra, Lina, entre 12 meses y 18 meses en verse en la economía. Entonces, ¿por qué es más contundente la política fiscal? Le doy paso a Lina. Lina, ¿vas a decir algo o se te... Listo. Entonces, la política fiscal como tal es mucho más directa, porque cuando ustedes, por ejemplo, el gobierno dice, ¿recuerdan aquella época en que se decía, el gobierno quiere alentar la economía y por ende días sin IVA? De nuevo, Lina, cuéntame. Qué pena, ahorita se me bloqueó el computador. Tengo una pregunta frente a lo que mencionas en las tasas de interés. Eh, ¿Es directa relación frente a tasas de captación y colocación? Digamos que yo recuerdo en la pandemia las tasas de colocación estaban altísimas mientras que las de captación bajaron. Ahora he visualizado que están bajando las dos, o sea, tanto en las tasas de interés para captar como para colocar. Entonces no me queda muy clara cuando digamos si son directas y cuando tienen relación inversa. Ok, Lina, en realidad lo normal es que bajen y suban en sintonía. Es lo normal. ¿Por qué razón? Porque precisamente quien dicta esa política, que es el Banco de la República, cuando ve el escenario para que éstas bajen, primer ejemplo, pues su propósito es ese, que bajen tanto las de captación como las de colocación. Porque al fin y al cabo las tasas tienen un punto de partida y ese punto de partida es el Banco de la República o la Reserva Federal o el que ustedes quieran llamar. Y generalmente eso debe suceder. Ambas deben ir en la misma dirección. Lo que pasa es que seguramente te estás refiriendo a un periodo en el que pudieron haberse presentado algunas distorsiones. ¿Cuáles eran las distorsiones? Que si bien es cierto, estamos en una pandemia y el consumo y el PIB automáticamente cayeron, pues lógicamente no podíamos tener tasas altas. No tenía sentido tener tasas altas. Pues automáticamente se bajan esas tasas por parte del banco, no solamente Banco de la República, sino de todos los bancos centrales alrededor del mundo, pero también una situación como esas que generó mucha incertidumbre, hacía que los bancos pues no tuvieran claro a quién prestarle. Y como era una situación que no se presentaba hace muchísimos años, hace casi 100, con lo de la gripa española, si mal no estoy, pero no era lo mismo, entonces no habían como parámetros para hacer comparaciones. Luego entonces los bancos también se cubrían y decían, pues si yo voy a prestar, por más que bajen las tasas, no lo voy a hacer porque las condiciones económicas no se prestan, porque más de un negocio seguramente se va a totear y yo no, y como los bancos prestan, pero a unas condiciones de riesgo, entonces voy a cuidar
de todas maneras, el indicador de a cómo voy a prestar y se reservan el derecho y no bajan las tasas en la misma proporción. Eso pudo haber sido lo que estás nombrando, pero como te digo, no es una situación recurrente. Lo más recurrente es que bajen ambas al tiempo, pero lógicamente hay un spread. Ese spread me estoy refiriendo a un diferencial. Los bancos toman plata barata y la prestan más cara. Lógicamente ese spread va a depender a quién le presten, ¿no? No es lo mismo ¿qué? No es lo mismo Johnson y Johnson, prestarle a Johnson y Johnson que prestarle a una compañía que apenas empieza. Seguramente el interés va a ser mucho mayor para la compañía que apenas empieza, mientras que Johnson y Johnson es muy reconocido. ¿Estamos, Lina? Sí, gracias. Vale. Entonces, decía que esa política fiscal es muy importante. Bueno, todas son importantes, pero hoy por hoy quien dicta a lo que más le colocan atención es a la política monetaria, que hoy en día está en función de bajar las tasas. Colombia no lo ha hecho por algo muy particular acá. Nos podríamos quedar hablando mucho del tema, pero particularmente aquí hay muchos riesgos y el Banco de la República está haciendo su trabajo y por eso baja las tasas, pero no las baja al mismo ritmo que lo hacen, por ejemplo, otros bancos. Asimismo, la Reserva Federal de Estados Unidos también baja las tasas porque la inflación ha bajado, aquí también ha bajado, pero como digo, aquí hay muchos más riesgos, al menos por ahora, que en el mismo Estados Unidos. Entonces, todo el mundo está bajando las tasas, eso es un chulito para los inversionistas. Recuerden, el mejor punto para lo que quieren escuchar siempre los inversionistas es baja de tasas. Eso es melodía, eso es música para los inversionistas. Y la número dos, y por la que están todavía más contentos los inversionistas, es porque esta política fiscal está en función del gasto. Entonces, los gobiernos están gastando mucho. Y cuando un gobierno gasta mucho, ponía el ejemplo entonces del día sin IVA. ¿Eso qué significa? Que el gobierno recibe menos plata porque no va a recibir el IVA. Porque un televisor se compra y ese día no se va a pagar IVA. Entonces todo el mundo va a consumir ese televisor porque lo va a consumir más barato, se dispara el crecimiento económico, pero el gobierno deja de recibir esa plata. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno de alguna manera está asumiendo parte de ese gasto y eso en últimas, el día de mañana, como en una casa, se convierte en, bueno, no estoy recibiendo plata y el gobierno también necesita recibir plata porque al fin y al cabo, para eso tiene los impuestos, porque con esa plata también de alguna forma financia proyectos, etcétera, etcétera. Y si esta plata no la está recibiendo, entonces empieza a tener problemas en sus estados financieros. Pues, señoras y señores, estamos en tiempos bastante extraños, porque si algo tienen los gobiernos hoy en el mundo es un endeudamiento que está por fuera de los estándares, para que lo tengan dentro de sus cabezas, un estándar usual es que un gobierno se endeude por más en el 60% del PIB. Ese debe ser su máximo endeudamiento. Pues hoy si ustedes miran a Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos es el 120% del PIB. La deuda de Japón es el 250% del PIB. Quiere decir que los gobiernos están gastando mucho y se han salido de los estándares y eso genera peligros, pero al mismo tiempo también es música para los oídos porque gastan, gastan, gastan y gastan. La plata se va a la economía, se va a la economía, se va a la economía y eso es bueno para los mercados financieros, pero hay que estar muy vigilantes porque aquí alguien está sufriendo. Y aquí me voy adelantando un poco a lo que vamos a decir en los mercados. ¿Por qué creen ustedes entonces que el Bitcoin existe? ¿Por qué creen ustedes entonces, y creo que lo han escuchado, que el oro hoy por hoy está haciendo máximos? Quien haya comprado oro hace algún tiempo y por la bolsa se puede comprar oro, pues evidentemente están viendo cómo su plata se ha
duplicado porque el oro que estaba entre 1800 y 1500 hasta hace algún tiempo, hoy por hoy ya lo vimos tocar los $4000 por onza. Entonces, eso se debe a que hay desconfianza de los gobiernos, porque entonces empiezan a pensar, bueno, y los gobiernos en ese gasto tan inmenso que hacen, ¿eso es ilimitado? Y la verdad es que ese es el mensaje que ellos le dan a los mercados. ¿Por qué hablo de ilimitado? Porque cada que ellos gastan, ellos tienen que ir a los mercados porque la plata no se hace del aire. No, la plata tiene que generarse de negocios. Pero ellos lo que hacen es gastar inicialmente y posterior a eso dejan un hueco y luego tienen que financiarlo. ¿Y cómo lo financian? Pues emitiendo deuda. ¿Y cómo es esa deuda? La emiten con títulos. Habrán ustedes escuchado hablar de los bonos del Tesoro americano. Habrán ustedes escuchado hablar de los TES, títulos del Tesoro, que es aquí en Colombia. Y eso se le llaman bonos soberanos. Y teóricamente, si ustedes van a los libros, un bono americano nunca se quiebra, es tasa libre de riesgo, lo cual yo digo, esos libros se tienen que empezar a reescribir, porque usted no puede endeudarse por siempre. Entonces la gente va a empezar a preguntarse, bueno, entonces qué? Usted va pasando los estándares así como así y el deudor siempre le va a pagar. No, porque llega un momento en que la gente empieza a dudar de la sostenibilidad de esa deuda. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy en los mercados. La gente empieza a dudar del dólar, empieza a dudar de una economía como la de Estados Unidos, empieza a dudar del sistema convencional, que son los billetes que nosotros manejamos día a día, y dicen, no, pues yo como que más bien me protejo y empiezo a comprar lo que por todos los años y a lo largo de todo el tiempo ha existido en el mundo, que es el oro, que es un material precioso, es una materia prima preciosa, metal precioso, perdón, y también me voy por el Bitcoin o me voy por todas estas criptomonedas que son digitales, que es la nueva tecnología y que al fin y al cabo, como sucede en el Bitcoin, al fin y al cabo es una oferta limitada, mientras que los gobiernos me están mostrando esto como algo ilimitado. ¿Qué es ese algo ilimitado? Repito, financiar y financiar la deuda y coger la impresora se llama pues la maquinita de hacer dólares o de hacer pesos o de hacer euros y entonces simplemente imprimen unos billeticos y ya. Pero entonces ya la gente se empieza a preguntar, ¿esto puede ser una estafa? Puede ser una estafa. Noten ustedes que cada vez el dinero les alcanza para menos y eso es porque hay más y más y más emisión de dinero. Consecuencia, entonces la gente para protegerse va a los mercados. Esto también empieza a crear brechas sociales, ¿no? Unas brechas que se van ampliando y aquellos que tienen modo identifican esto que les estoy contando y entonces por eso van a la bolsa y comienzan a comprar activos financieros y con eso comienzan a protegerse de toda la desvalorización o degradación monetaria que llaman, o van y compran oro, o van y compran bitcoins y eso va ayudando a sopesar el hecho de lo que se está generando aquí. Consecuentemente, eso va creando distorsiones en el mercado, pero aquellos que sí no tienen y que adicional a eso tienen malos hábitos o tenemos malos hábitos porque todos en su momento los hemos tenido, que es gastarnos la plata en cosas que a veces no necesitamos. Cuando eso sucede, lo que vamos es coadyuvando a que esa brecha social se vaya ampliando y solamente aquellos que identifican esa situación son los que se van usufructuando de todo esto, mientras que hay otros que no invierten en bolsa, que no ven este panorama y automáticamente pues se dedican al gasto, solo al gasto, y en algún momento puede venir un revés y en ese revés sale mucha gente lastimada.
Ya vamos a ver esos gráficos, pero es en esencia, ese es el panorama. Y de ahí simplemente paso muy rápido, ya para abandonar esta parte, paso muy rápido diciéndoles que en esencia lo que los mercados buscan es, aquí ven una lineecita roja y una lineecita azul, donde la bolsa, prácticamente los mercados bursátiles son esas dos cosas, el ciclo económico, cómo está la economía, pero antes el chiste, ¿cuál es? El chiste es que los inversionistas puedan vaticinar, que no ser adivinos, no confundan la adivinanza con unas finanzas estudiadas, que es tratar de mirar en qué ciclo bursátil se está para adelantarse y anticipar el ciclo económico que viene. Ejemplo, si la bolsa pensara que el ciclo económico de los siguientes 6 y 12 meses va a estar muy bueno, la bolsa se adelanta y por eso comienza a subir y en muchos casos despista mucho, dicen, pero ¿cómo así? Si el ciclo económico, yo no veo que la gente tenga empleo, yo no veo que la gente, que el mercado se esté moviendo, yo no veo los locales llenos, yo no veo los centros comerciales llenos, pero eso es porque el ciclo bursátil antes ya está anticipando lo que viene y tiempo después se presentan este tipo de cosas. Esto hacia el alza y esto hacia la baja. En algunos casos los mercados se equivocan, no crean que los mercados también corrigen. Dicen, estamos anticipando mal las cosas. Y ahí es donde ustedes ven esas fluctuaciones permanentes. Pero ese es el juego. El juego es ese, tratar de adelantarse hacia dónde vamos y en función de eso para allá van los precios. Dicho eso, esta ya es la última parte de ese preámbulo que les digo para entrar ya a detallar lo que está pasando actualmente en los mercados. Y lo que ustedes ven aquí es que además de todo lo que les comento de noticias, de análisis técnico, que por supuesto no lo alcanzamos a ver porque eso es algo muy extenso, eso es de 1, 2, 3 semestres, lo que ustedes quieran, pero sí es muy importante la parte psicológica. Y la parte psicológica, pues se ha detectado que tiene toda esta curva. Y usted tiene que estar también en condiciones, así como les mostraba este gráfico anterior, también tiene que estar en condiciones al menos de determinar en qué punto puede estar el mercado. Y yo creería que los mercados hace rato están como por aquí, en este optimismo, excitación, estremecimiento, y tal vez no hemos llegado a la euforia, pero estaríamos aparentemente muy cerca. Hay una gráfica que les mostraré más adelante en la que se muestra este tipo de situaciones. Así las cosas, si usted entiende esto, entonces le voy a escribir, por ejemplo, este pedazo. Si usted estuviera entrando aquí o aquí, está muy cerca de que le pase esto. Porque usted aquí, si entró o aquí, está esperando que esto continúe teniendo una subida y por el contrario usted empieza a ver lentamente cómo los mercados se van deslizando hacia acá y le empiezan a desfavorecer. Psicológicamente usted empieza como a tener una especie de ansiedad, así se le llama. Después de esa ansiedad, lo que viene, si el mercado continúa colocándose en su contra y sigue bajando de precio, viene luego una negación. Entonces usted se niega y dice, esto es un retroceso temporal, yo soy un inversor a largo plazo, no me voy a dejar comer de cuento de los mercados, y resulta que el mercado continúa abajo. Cuando usted ya está por acá, empieza ese temor natural de los seres humanos y bueno, esto se va amplificando al punto que va llegando la desesperación, luego el pánico y por acá ya es cuando usted empieza a soltar todas esas posiciones porque ha perdido un capital bastante importante, pero en este punto hay otros que ya están detectando que estos son oportunidades, incluso desde acá. Y entonces aquí es donde ya las manos flojas, precisamente por haber no determinado esta situación, empiezan a soltar los activos que son muy baratos ya, que empiezan a estar muy baratos,
y los empiezan a regalar. Y aquí vienen aquellos que son un poco más hábiles en el negocio y empiezan a comprar por aquí, por aquí. Ni qué decir acá cuando ya hay total abatimiento, aquí ya todo está perdido y aquí toda esta gente que tiene liquidez y que ha sido de alguna manera juiciosa en el tema de guardar la liquidez, que aquí el secreto es ese, la liquidez, empiezan a comprar a manos llenas y vuelve y comienza el ciclo. Entonces viene la depresión y luego ya se vuelve esperanza, alivio, optimismo y comienza otra vez el ciclo. Entonces, esto es lo que hace, por ejemplo, un señor como Warren Buffett, que a lo largo de todo el tiempo, ya es un señor que prácticamente va a cumplir 100 años, y ya está retirado, recientemente se acaba de retirar del tema de la bolsa, pero generalmente siempre le pone mucho cuidado a estos ciclos. Hoy en día está lleno de efectivo, pero como las cosas han cambiado tanto, está muy lleno de efectivo, está esperando esta situación, pero esta situación se ha ido prorrogando, dilatando, dilatando, tal como decía el profesor José Alfredo, la bolsa sigue para arriba y lleva años haciéndolo, pero el secreto de por qué está pasando eso, repito, es por esto, porque la política fiscal está siendo muy agresiva, los gobiernos están gastando muy fuerte y no están permitiendo que el PIB caiga y que el ciclo finalmente se vuelva como lo que se acostumbraba. Antes se acostumbraba entre 5 y 7 años aproximadamente de un PIB hacia arriba, volvía el ciclo, caía, y eso es lo que normalmente sucedía. No, esta vez se ha extendido. Ustedes dirán, no, pero es que con la pandemia se cayó ese ciclo y ahí hubo algo que fue la recesión de Estados Unidos, pero es que no fue recesión de Estados Unidos, fue del mundo por un hecho particular. Entonces, realmente nosotros no hemos entrado en recesión, que recesión se debe entender como dos periodos sucesivos en los cuales la economía crece por debajo del cero. Y esos dos periodos se miden en trimestres. Eso no ha sucedido realmente. Repito, ustedes dirán, es que eso sucedió en 2020. Sí, pero a nivel general, producto de una coyuntura mundial. No sucedió realmente porque terminara el ciclo. Y lo que hicieron los países y particularmente Estados Unidos fue artificialmente volver a sacar adelante el PIB a punta de ¿qué? A punta de política fiscal, volviéndose a endeudar más, mucho gasto y al mismo tiempo bajaron las tasas. Entonces, lo que se ha hecho aquí es patear la lata hacia adelante y esa lata hacia adelante ha durado, ya vamos en 2025 y aún no se da. Pero ya empiezan a haber temores fallidos, porque eso no viene de ahora, desde el 2022 también se viene diciendo que va a haber recesión y no la ha habido. Y repito, y me vuelvo cansón con esto, es porque la política fiscal, aunado a las tasas de interés a la baja, han hecho que este ciclo se siga prorrogando. Pero lo que se está haciendo es que está acumulando posiblemente unos riesgos cada vez mayores para que el día que esto caiga, sí pueda caer bastante fuerte. Y ahí, repito, es donde hay que tener una buena liquidez para aprovechar todas las oportunidades. Dicho eso, entonces ya nos podemos meter a ver los mercados como tal para que dimensionen cómo está esto. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Me siguen? Ok. Entonces, listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí y lo que sí les recomiendo es, yo sé que ustedes no son historiadores, ni yo tampoco lo soy, pero sí les recomiendo que en la medida en que se vayan metiendo mucho en esta dinámica y les guste este tema, no dejen de ver la historia, porque en muchos casos la historia, si bien es cierto, no se repite idéntica, por lo menos suele rimar. Y cuando yo sé cómo ha sido la historia, entonces yo tengo como más elementos de juicio, repito, no para adivinar,
sino para poderme cuidar y poder incluso hacer mejores diagnósticos y encontrar las oportunidades adecuadas en los activos financieros. Lo que ustedes están viendo aquí claramente es la bolsa americana representada en el Standard & Poor's. Es lo primero que ustedes tienen que ver, estén en Colombia, estén en el Medio Oriente, estén en el lugar del mundo en que estén, siempre tienen que ver el primer driver, se llama driver o guía de los mercados, que es la bolsa americana. Y la bolsa americana está representada en el Standard & Poor's. Y ese Standard & Poor's, así como lo están viendo ustedes aquí, es una gráfica que permanentemente ha generado una subida. Claro está, con algunas bajaditas por acá. Esta fue la crisis del 2009. Aquí hubo momentos también un poquito más complicados, pero digamos que más manejables. Aquí fue la pandemia. Perdón, fue aquí. Fue acá. Aquí hubo momentos de Ucrania. Y aquí no hemos hecho sino tener elementos arriba. Lo que nos está mostrando aquí es, lo estoy acompasando con un indicador que se llama RSI, por supuesto no lo vamos a ver, pero simplemente les doy la definición. Cada que ustedes vean este indicador por encima de 70 o por debajo de 30 o muy cerca a 30, si es 70, aquí ya empezamos a ver que hay sobrecompra de un activo. Si es 30, aquí empezamos a ver sobreventas de un activo. Como ven, yo todo lo que he señalado aquí con una bolita son sobrecompras. Y una vez hay sobrecompras, es decir, que el mercado se le fue la mano destinando algo para un activo, una vez se fue allí, lo que vino fue un descenso, porque había sobrecompra de los mercados. Y aquí lo estoy representando. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando hoy de acuerdo a ese RSI? Pues miren esto cómo sigue subiendo de manera, la gráfica no está al día de hoy, está a finales de septiembre, pero hoy está todavía más arriba, muy cerquita de aquí, ¿no? Pero más arriba. Si esto lo miramos acompasado de esta parte, mire que ya empezó a superar el 70, vamos en 73. Y todo lo que sea 73, incluso acercándose a 80 mejor, como pasó aquí, todo esto es sobrecompra. O sea que teóricamente estos mercados están sobrecomprados. La bolsa estaría sobrecomprada. Y por esa razón uno podría intuir que lo que hay es que ir con mucha calma. No significa que ya esto se va a caer, no, pero te empieza a advertir, ten cuidado, ten cuidado. La gente no hace sino comprar, comprar, comprar. Hoy en día hay más acceso a la bolsa. En el pasado, si bien es cierto, se podía acceder a la bolsa, no lo hacen como hoy porque hoy simplemente con un celular cualquier persona se mete allí y puede invertir en cualquiera de los activos alrededor del mundo. Entonces esto genera un mercado adicional que es el de las personas. Aquí ya no están solamente los que se suponen sabían más del tema, que son por lo general los fondos, las instituciones fuertes que manejan grandes capitales, sino que imagínense todo el mundo metiendo platica por este aparatico. Entonces, ellos ven, por ejemplo, un foro, o ven un chat, o ven a un influencer, y automáticamente ven a ese influencer, ven una sola información y dicen, ve, Amazon está subiendo, ve, la bolsa americana está subiendo, ve, no sé qué. Y todo eso se va regando y hace que esto se amplifique y va generando todo este tipo de cosas. Pero lo más importante, y recuerden muchachos lo que les dije, en el radar deben tener esto, nunca lo pierdan de vista. Vuelvo acá. Nunca lo pierdan de vista. ¿Y cuál es y qué tipo de política se está manejando? Claro, todo esto está rimando y está haciendo una melodía para los mercados porque las tasas están bajando. Y al mismo tiempo, los gobiernos están gastando como locos. Resultado, toda esa plata se va yendo acá y por eso esto se va subiendo, 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 subiendo. Además de que también hay una razón real, ¿no? Y es que la bolsa americana
en cabeza de unas empresas muy buenas que están jalonando hoy por hoy el crecimiento y que es una realidad. Me estoy refiriendo a las empresas tecnológicas, me estoy refiriendo a un Amazon, a un Microsoft, a un Netflix, aunque ya lo empiezo a poner ahí como en precaución, o puede ser también un Mark Zuckerberg con Meta. Todo este tipo de empresas o el Google están poniendo a la vanguardia la inteligencia artificial y todo esto están jalonando fuerte el tema. Conclusión de esto, y la más importante de todas, además de lo que les he acabado de nombrar. Hay una euforia, para mí sí hay una euforia, hay un optimismo, pero gran parte del mismo sí es verdad, porque la palabra mágica aquí es productividad. Todas esas empresas están ayudando a que la productividad crezca. Y si la productividad crece, el PIB también se le facilita para crecer. Y como la ecuación es esa, que nosotros queremos que haya buen PIB y que haya una inflación baja, o si se va a subir por lo menos sea controlada, y eso es lo que está pasando ahora, no está tan baja, pero tampoco está tan en descontrol, no está en el control real, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, porque en Colombia, por ejemplo, el rango debe ser entre 2 y 4, y estamos al 5, 5.20. En Estados Unidos, la inflación debe estar en un rango entre el 2 y el 3, y está un poquito más arriba. Entonces, está en el, entre el 1 y el 3, si mal no estoy. Y está en el 2.9, corrijo nuevamente Estados Unidos. Estados Unidos debe estar en el 2, concretamente en el 2, allá no hay rango, es el 2. Y está en estos momentos en el 2.9. Entonces está un poquito arriba. Pero cuando yo veo de dónde vengo, Estados Unidos venía desde el 9%. Entonces esa caída ya tiene más tranquilo a los mercados. Consecuentemente, todo eso está por ahora rimando. Y tasas a la baja. Entonces, y fuera de eso, la palabra productividad allí. Y la economía creciendo. Entonces, todo eso ayuda a que pase esto, pero en algún momento es como cuando usted frena, pero no alcanza a frenar del todo, sino que hay un espacio por ahí que se va de más, y si no le alcanzó, se puede ir al abismo. Entonces, aquí es donde usted tiene que tener mucho cuidado. Dicho eso, repito, y aquí viene la contragráfica, ¿quién es el que está jalonando todo este crecimiento? Yo les mostré el Standard & Poor's, pero es que las empresas pequeñas, medianas, grandes, todas las empresas más representativas de Estados Unidos. Pero acá yo destaco que estas son las tecnológicas, y miren las tecnológicas cómo está realmente subiendo, o sea, validan ese crecimiento. Y muy parecido también en temas de sobrecompra. Si me voy a Colombia, miren a Colombia cómo lo han golpeado. Miren la gráfica tan distinta de Colombia a Estados Unidos. La plata, ¿dónde ha estado? Ha estado en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Pues porque allá hay un ciclo y han pasado muchas cosas también. En cambio, Colombia ha retrocedido. Miren la bolsa colombiana. La bolsa colombiana tuvo sus mejores momentos en el 2010, cuando efectivamente llegó por encima de 70 y aquí empezó casi 80, 85, y aquí empezó el retroceso, que es este. Y de ahí en adelante incluso llegaron momentos también como por aquí, que hubo sobreventa y se repuso, pero Colombia hace mucho tiempo no crece, lo está haciendo ahora. Pero si ustedes observan, Colombia prácticamente, si yo trazo acá como una especie de rayita entre este máximo que está aquí y este de acá, está muy parejo, y Colombia no ha vuelto a subir, pues en forma, o sea, no ha vuelto a hacer nuevos máximos como sí lo hacía Estados Unidos, que sube, desde aquí sube, sube, sube,
sube más, nuevos máximos. Entonces la plata, yo ahí ya voy deduciendo que la plata durante todos estos años no ha estado en los mercados como el nuestro, que le llaman emergentes, sino en mercados, en el mercado americano. Aquí hay que empezar a tener cuidado otra vez con Colombia. Pero al mismo tiempo, y se los voy confesando, esto también me hace ver una oportunidad. Porque aquí hay muchos factores que han influido en que Colombia esté así. Muchos dirán, pues claro, profe, lo que pasa es que pues Colombia, me voy a hacer como siempre hago en las clases, con mucho tacto, con mucho respeto y sigilo, me voy a meter en el terreno político, pero no a tomar partido, ¿no? Sino a decirles que la política tiene mucho o todo que ver con los mercados financieros. ¿Y por qué razón? Pues porque la política tiene unos gobernantes y esos gobernantes representan precisamente un modelo económico. Y si ese modelo económico no va en sintonía con lo que quieren los inversionistas, pues ese mercado tiende a deteriorarse o a perder credibilidad. Y ese es el punto en el que está Colombia. Colombia, desde que entró este nuevo gobierno, que no estoy diciendo algo que no sea, y además esta persona lo dice directamente. Él está totalmente en desacuerdo con todo este tipo de cosas porque a él no le gustan los mercados. Entonces, como no le gustan los mercados, Colombia por esa razón, hoy por hoy, si bien es cierto está subiendo, a lo largo del tiempo no ha logrado incrementar muy por encima de lo que tenía antes. Ahora, quiero ser muy claro también, y justo con la evidencia, esto no es solamente del señor que está en estos momentos aquí en el gobierno. No, o sea, hay cosas también del pasado de otros gobernantes y también de la economía global, de los ciclos globales, que no han permitido que Colombia, o que prácticamente Colombia se estanque. Lo cual para mí tiene esa cara de la moneda triste, pero al mismo tiempo tiene otra cara de la moneda muy positiva, que es que si nosotros nos enrutamos de nuevo en lo que es este nuevo mundo que se llama productividad, si nos encaminamos hacia eso, todo lo que tiene este señor Colombia por subir es una cosa violenta, señoras y señores. Yo le creo bastante a Colombia, le creo bastante porque en últimas lo que se está viviendo en el mundo es una reconfiguración. Y la reconfiguración, reitero, me vuelvo cansón con eso, la reconfiguración mundial ya no es, haciendo algo de historia, ya no es todo el mundo en manos de China, de la producción de China. No, ahora es todo el mundo rediseñándose porque hay una guerra entre Estados Unidos y China, y esa guerra por la hegemonía lo que permite es que las cadenas de suministros se reconfiguren. Entonces, van a haber nuevas alianzas, van a haber nuevos bloques, y esos bloques, presumo yo, que como Estados Unidos siempre ha sido nuestro principal socio comercial, yo pueda seguir aliado con Estados Unidos, pero en una nueva cadena de suministros o un nuevo bloque que debe agrupar seguramente a un Chile, a un Perú, a un México. Y dentro de todo eso, ese modelo ayude a que volvamos a ser como región, ya no como país solamente, sino como región, competitivos, de manera que se armen distintos clústeres, que significa bloques. Entonces China está haciendo lo propio, China está yendo a África, China está mirando aliados, el mismo Rusia, todo eso es porque el mundo, repito, se está reconfigurando. Y en esa reconfiguración va a venir plata, porque van a haber nuevos modelos económicos, porque van a haber nuevos negocios, porque de una u otra forma
a pesar de todo del pesimismo que en muchos casos reina, hay oportunidades, esa plata se va a empezar a irrigar por el mundo, porque ya estuvo buen tiempo en Estados Unidos y se empieza a irrigar por el mundo y eso hace que esa plata vaya a llegar aquí. Ya ha llegado, lo que pasa es que nosotros no la vemos, no la sentimos, pero falta mucho por llegar. Y en la medida en que esto seguramente cambie de piloto y el piloto sea una persona que esté más en función del mercado, más allá de las ideologías y todo en ese terreno no me quiero meter, estoy hablando de los mercados. Si ese nuevo piloto vuelve y hace clic con los mercados, uno de los potenciales más fuertes de la región puede ser Colombia. Entonces, por eso esto le está pasando y mucha gente a veces no comprende, pero ¿cómo así? Si este señor se levantó y dijo tal cosa, si este señor se fue para Estados Unidos y dijo que no le hicieran caso al presidente y una cantidad de cosas, porque entonces Colombia sigue subiendo acá y porque el dólar sigue para abajo y la gente no lo entiende. ¿Y saben por qué? Se los vuelvo a mostrar aquí en esta gráfica. Porque los mercados se empiezan a adelantar a lo que viene, se empiezan a adelantar. Entonces, se están adelantando a que si bien es cierto el presente no es muy bueno, el futuro en manos de alguien que sea pro mercado, más afín con las cosas que hay por arreglar, porque hay muchas cosas por arreglar, pero que con disciplina se pueden arreglar, empiezan a intuir que el crecimiento económico colombiano puede ser bueno. Entonces, eso es lo que está pasando. No hoy, pero lo están empezando a incorporar hacia el futuro. Dicho eso, me devuelvo a Estados Unidos, pero hay que tener mucho cuidado con Estados Unidos. No hay que perderlo de vista, porque Estados Unidos ha crecido mucho. Esta es una gráfica que muestra cómo hoy se encuentra el crecimiento de las tecnológicas, que es esta azul oscura, versus la burbuja.com que se presentó por allá a finales de los 1900 y 2000. Pues miren lo que hizo la tecnología en ese entonces con el Internet, llegó acá y luego esto se metió una caída violenta. Muchos están interpretando que lo que está sucediendo acá es muy parejo, entonces hacen unos trazos donde copian esto aquí y según esto, lo que diría es todavía queda un 20 a 25% de valorización de la bolsa americana, lo cual es mucho, y cuando ya estemos por aquí, tengan mucho cuidado porque puede venir un revés importante. Entonces uno tiene que mirar este tipo de gráficas. Y mientras esto siga subiendo, pues créanme que la posibilidad, repito, de que el resto de los mercados como el colombiano sigan creciendo, puede ser, así esto esté sobrecomprado, puede ser no despreciable. Pero de nuevo, tengan mucho cuidado, porque cuando esto sucede, como Estados Unidos, repito, no ha generado una recesión oficial, no ha habido un cambio de ciclo oficial, cuando eso suceda y el país caiga en recesión, eso se riega por el mundo. Habrán escuchado ustedes que cuando Estados Unidos, que es la primera potencia económica mundial, sufre un resfriado o por ahí derecho una caída fuerte, pues eso se esparce por el resto del mundo porque tiene total incidencia con el mundo. Al fin y al cabo es el primer consumidor mundial y pues lógicamente eso conecta con el resto del mundo y asimismo se caerían todas las bolsas y todos los activos financieros. Pero es allí donde ustedes deben tener la suficiente disciplina y si se quiere ahorro para que cuando eso suceda, ahí posiblemente ya estaríamos listos, porque esto también se va a caer, ¿no? No sé hasta dónde, pero ya hemos sufrido bastante. Esto se va a caer
pero la plata se va a redistribuir porque empieza el nuevo ciclo y en ese nuevo ciclo es muy probable que ya nos volteen a mirar y seguramente de aquí a allá, pues probablemente vamos a tener también una persona, eso dicen pues en las redes sociales, eso es lo que uno siente, podríamos tener ya una persona más del lado del mercado, ser pro mercado, con lo cual esas caídas no son para asustarse, sino por el contrario, para volver a comprar, porque esto podría ser ya el cambio de ciclo, donde no quiere decir que Estados Unidos se caiga, no, simplemente se va a moderar y donde estarían los crecimientos más fuertes ya serían en aquellos mercados como los nuestros que están rezagados. ¿Qué están mirando entonces por ahora los mercados? Empiezan a colocar alertas y esas alertas es pilas, ¿qué es lo que está haciendo crecer a Estados Unidos? ¿Por qué sigue todo creciendo? Entonces hacen una diferenciación entre lo que es la economía total y cuando excluyen eso, cuando excluyen la economía total y sacan aparte lo que es la tecnología, entonces ya empiezan a ver que hay una parte de la economía de Estados Unidos que sí podría estar empezando a entrar en recesión, pero que la que no le llamemos distorsiona, sino la que camufla un poco las cosas es la tecnología y por eso como un todo no se ve que haya recesión. Pero este señor es el que está ayudando, la tecnología es la que está ayudando a que esa productividad camufle esa recesión de una u otra manera. Hay otro indicador por acá, que lo muestro. Recientemente salió, es de Moody's, una firma calificadora que normalmente a lo largo del tiempo, todos estos grises que ustedes ven aquí, los grises es cuando hay recesiones. Y la línea roja es que cuando esta azul va subiendo y se va acercando a la roja, tiempo después lo que sucede son las recesiones. Entonces miren cómo la línea azul se está acercando a la roja y podría estar entonces ya vaticinando una recesión. Con lo cual hay que estar también alertas. Si vemos los múltiplos de mercado, y se los resumo rápidamente qué son los múltiplos de mercado. Resulta que las acciones se valoran porque, tal como les mostré, las acciones tratan de mirar de acuerdo a unas valoraciones que tienen implícitas unos múltiplos de mercado y que también hacen algunas proyecciones en materia de caja, es decir, haciendo unas proyecciones de cuánto posiblemente en caja van a generar esas compañías a futuro y eso lo traen a valor presente y después de traer a valor presente eso, pues eso saca un precio en las acciones y eso hace que de alguna manera los inversionistas digan sí, eso que trajeron a valor presente implica que una acción esté cara o barata. Bueno, lo mismo se hace también con los múltiplos. Y hay varios múltiplos, varios, pero los más reconocidos, por ejemplo, aquí hay uno de ellos, que es el PER. Hay otro que se llama el CAPE, que también tiene que ver con PER, son es el precio que genera una acción de acuerdo a las utilidades que se piensan que se pueden generar. A lo largo también hay una que se llama Market Capital, que es más o menos de acuerdo cuánto puede valer una acción de acuerdo con el crecimiento que se tenga proyectado. Hay una Q de ratio, bueno, no me puedo quedar en todo eso, pero estos son los más reconocidos. Y este gráfico lo que muestra es que agrupando todos esos múltiplos, hoy por hoy, mirando la burbuja de 1929, la de 1966, la del 99 y lo que llevamos corrido hasta hoy, aparentemente todo esto sugiere que las compañías están ya sobrevaloradas. Es decir, estaríamos ya en una burbuja. Y si
Eso lo acompasamos con otro también, con otra gráfica que también señala lo mismo, solo que aquí habla de las utilidades, pero esas utilidades ya en términos de promedio, pues miren, el promedio está por aquí y hoy por hoy se está hablando de 40, que está muy cercano a esto. Pues cuando esto está tan alto, pues también en cualquier momento sugiere que esto puede caerse. En resumen, lo que les estoy diciendo, muchachos, no es que ya tengan que irse de ahí, sino que simplemente esto puede seguir creciendo por los factores ya enumerados, por muchos de los que he dicho, pero que es posible que en algún momento del tiempo esto pueda tener una caída abrupta. Y ahí ustedes deben tener mucho cuidado porque pues no sería muy agradable que los cogiera el ciclo al revés, ¿no? El ciclo al revés es que los cogió en euforia y ya los coge todo el ciclo hacia abajo y pues terminan aburridos. Por eso, ¿cómo uno puede protegerse de esto? Pues eso no quiere decir que uno no siga participando de que esto pueda seguir subiendo. Eso puede seguir subiendo, pero siempre que suba, tenga siempre algo que nosotros en la industria llamamos como una especie de stop loss, que lo voy a poner con un ejemplo muy rápido. Un activo le está creciendo, llámese una acción, le está creciendo la compró usted a 1000 y va en 1002, pero conociendo usted todo esto, pues primero ese 2 ya es un buen porcentaje de utilidad, pero si usted cree que esto puede ir más para arriba, de una vez en 1001,80, si la compró a 1000, en 1001,80 coloque como una especie de stop loss, es decir, que si el mercado se devuelve ahí a 1001,80, ganes ese 1,80. Que si no le subió más de ahí, pues, o si le subió más de ahí, pues ya usted hizo la utilidad. Pero vaya controlando y siempre tomando utilidades a medida que el mercado, pues si va subiendo, usted va corriendo eso, ¿no? Ese 1001,80 lo va corriendo luego a 1002, luego a 1002,30, así sucesivamente, pero siempre coloque un stop, porque el día que los mercados dan la vuelta, pueden dar la vuelta muy duro y usted se puede quedar con algo que estaba comprado a 1000 y de pronto de un momento a otro ya lo está viendo a 999, 998, y usted no aplicó la regla del stop loss. En estos casos hay que aplicarla, porque como les digo, esto está bastante elongado, pero no quiere decir que no lo pueda seguir así. Bien, sigamos viendo. Miren, no todo es negativo, esa es la parte buena del tema, porque es que todo el mundo ya está con un sentimiento muy negativo. Claro que eso está cambiando otra vez, pero hasta hace poco teníamos estos indicadores. Este es uno de Goldman Sachs, que va en punto 3, pero en la medida en que esto va más hacia abajo, pues significa que el sentimiento cada vez es más negativo. Y cuando llega por estos lados, pues lógicamente ahí es donde puede venir el totazo. Y aquí hay otro indicador que te muestra codicia, que estaríamos por aquí, pero tampoco está en extrema codicia. O sea que esto puede seguir yendo más hacia arriba. Concretamente, pues desde ese ángulo, digamos que podría haber tranquilidad. Hay otro que también nos puede generar algo de tranquilidad, contradictoriamente. Los mercados están siendo conscientes de todo lo que les he dicho, siendo conscientes de esto que acabo de nombrar, de esto y de esto, y por esa razón se están poniendo así. Esto lo que quiere decir es que los mercados se están acortando. Recuerdo el concepto de corto y largo. Largo es cuando usted toma una posición en un activo y esa posición en ese activo la compró. Y si usted compró es porque espera que algo vaya para arriba, el precio va para arriba.
Pues lo que están mostrando los mercados recientemente es que los mercados no están largos, están cortos. ¿Esperando qué? Otra vez, están miedosos y temen que el mercado se vaya a desmoronar. Entonces, ¿esto por qué es bueno? Pues porque hay mucha gente que le está apostando a ese mismo lado. Y cuando sucede esto, ahí es bueno mirar la opinión o la teoría de la opinión contraria. ¿Qué es la teoría de la opinión contraria? Hágalo completamente opuesto a lo que está mostrando un mercado. Y los mercados están mostrando esto. En este punto, según este gráfico, están mostrando que todos están vendiendo esperando que esto se desmorone. Cuando todo eso está así, lo que sucede es lo contrario, los mercados pueden seguir subiendo en precio, con lo cual quienes se acortaron, es decir, que vendieron sus posiciones esperando comprarlas más abajo, pues se van a quedar esperando porque los mercados van a seguir subiendo. Consecuentemente, ¿qué les va a pasar a los cortos? Se van a tener que salir de esas posiciones, ocasionando una de vuelta y ocasionando pérdidas, y lo que les va a tocar hacer es volver a comprar las posiciones que tenían vendidas, con lo cual vuelve el mercado y seguramente se dispara, que es lo que está sucediendo por estos días, por esta semana. Este gráfico es quizás uno de los más importantes y por favor aquí, si quiero su especial concentración. Cuando ustedes les pregunten, usted ha mostrado varios gráficos, profe, y en todos esos gráficos, en la mayoría ha mostrado como alarmas. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Sea cauto, sea cauto, sea cauto. Pero si ustedes quieren realmente saber, aunque las cosas han cambiado, pero este es uno de los que más pistas da. Si usted realmente quiere saber si un mercado realmente se va a reventar, mire estos dos indicadores. El primero, el gran rey de todos, el dólar. Este es el dólar a nivel mundial. Ese indicador es el DXY, así se llama, DXY. Y ese DXY se mueve contra las principales monedas desarrolladas del mundo. La primera es el euro. El resto, voy a nombrar el resto. Está la libra esterlina, está el yen japonés, está el dólar canadiense, está la corona sueca, y tal vez se me escapa uno que pudiera ser el franco suizo, Entonces, el más importante de todos es porque es el antagonista, es el euro. Y el euro, pues hoy por hoy lo que me está diciendo esta línea de tendencia es que desde el año 2011, el DXY, o sea, el dólar, no ha hecho sino subir, tener una tendencia alcista. Miren cómo las cosas se van correlacionando. El dólar para arriba, ¿y qué le ha pasado a la bolsa de Estados Unidos? Pues ustedes han visto también que desde más o menos desde el año 2009, la crisis, muy parecido desde el año 2011 aquí, pues el dólar no ha hecho sino fortalecerse, porque la plata ha estado allá. Pero noten que cada que llega a esta lineecita negra, cada que se acerca aquí a esta línea negra, por acá se acercó pero no la tocó, normalmente la gente vuelve y compra dólar. Aquí volvió a intentar ir acá, pero ya un poco más lejano, y volvió y compró dólar. Miren aquí lo que sucedió. Se acercó, trató de romperla y volvió y compró dólar, y miren todo lo que se subió. Y miren por acá lo que está haciendo. Hoy por hoy está tocando estos niveles, pero le está costando y está volviendo a subir. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí es donde está el gran secreto. Si el dólar rompe este nivel de acá,
que lo está intentando hacer, pero lo rompe con éxito, podría haber, primero, una falsa ruptura. Eso a veces pasa en los mercados. No crean que porque esto ya lo atraviesa, entonces automáticamente ya podemos cantar victoria. No, a veces es una falsa ruptura como la está haciendo aquí. Pero miren cómo está respetando. Si esto por alguna razón vuelve y se sube, podría implicar lo que les estoy diciendo, que los mercados afuera se puedan estropear, es decir, pueda llegar una recesión. Y esa recesión de Estados Unidos hace que el resto del mundo sufra, por supuesto Estados Unidos. Pero cuando eso normalmente sucede, lo que pasa es que el dólar se dispara. Y ustedes dirán y preguntarán, y profe, ¿y por qué se dispara el dólar sabiendo que la economía de Estados Unidos se cae? ¿No nos está diciendo usted que cuando la economía de Estados Unidos está bien, pues lógicamente el dólar se hace muy atractivo? Sí, pero históricamente, cuando la economía de Estados Unidos cae en recesión, como eso le pega al resto de los mercados y la moneda que todavía sigue siendo la más fuerte del mundo, por más que se esté degradando un poco, pero con todo y eso, la moneda más fuerte hoy por hoy sigue siendo el dólar. Entonces, cuando ese tipo de escenarios se presentan, esto regularmente se trepa. Y los tipos de cambio, ¿qué le pasa al tipo de cambio aquí? Pues se debería también ir hacia arriba. Muy independiente de lo que pase aquí en el país, que llegó otro gobernante, que ya es pro mercado, nada. Aquí lo que impera es básicamente qué le pase a Estados Unidos. ¿Cuál es la buena noticia? Que si esto rompiera con fuerza, implicaría que llegó el momento del ciclo para los mercados emergentes. O sea, llámese Colombia, llámese Chile, llámese, qué sé yo, Vietnam, todos aquellos mercados que son emergentes y que son antagónicos de Estados Unidos. Repito, no significa que Estados Unidos se acabe, no, significa que la plata comienza a mirar otros mercados como los de nosotros. Pues cuando esto se caiga, será una buena noticia para nosotros. Implicaría que la bolsa colombiana también seguramente seguiría disparada y vendría un nuevo ciclo, pero miren que lo detiene. Y a mi juicio, porque yo no soy adivino, pero a mi juicio y por todo lo que les estoy comentando, esto está sucediendo porque es un punto determinante. Y en ese punto determinante puede venir esa recesión de Estados Unidos que no sé cuándo va a venir, pero va a venir. Y esto podría, por eso es que esto está respetando aquí, está respetando. Entonces, este es el primer indicador que te habla de si puede venir una crisis, pero no por sí sola te da todas las herramientas para dar el paso. El segundo indicador es este. Se llama US High Yield Credit Spreads, que hace alusión a los títulos de deuda, pero de entidades o empresas que emiten títulos para financiar sus proyectos o sus cajas o lo que tengan en su diseño de negocio. Y se les llama high yield porque son empresas que por lo general no tienen una calificación de riesgo óptima, pero que al no tener una calificación de riesgo óptima, entregan unos réditos muy por encima de lo que renta, comillas, los bonos libres de riesgo, que son ¿cuáles? Los bonos americanos. Entonces, la gráfica nos dice que en la medida en que los high yield se muevan en este rango, en este de aquí, en este ranguito, todo podría estar tranquilo. ¿Y por qué se llaman spreads? Porque en este momento esos high yield están rentando, si un bono americano de 10 años está rentando más o menos al 4.10, unos high yield podrían estar rentando, como esta es la agrupación de muchos, pero voy a poner un ejemplo. Estos son muchos, pero voy a simplemente extractar uno de ellos que está rentando más o menos al 2.69. Entonces quiere decir que
el spread, o sea, el diferencial de tasas entre ese bono americano y el high yield está rentando 2,69 por encima del bono americano. O sea que al 4.10 súmele 2,69. Y eso es lo que estaría rentando más o menos el high yield. Pero noten ustedes que está muy por acá, o sea, está en las zonas más tranquilas. Si está por aquí, de pronto hacer un puntico así, y ya si se sale de aquí, miren aquí donde vienen los problemas. Esta fue la crisis del 2008. Cuando esto rebasa, aquí hay problemas. Por acá, recuerden que hubo una crisis, y aquí fue los primeros periodos pues, del 2000 y todo, aquí hubo unos spreads grandecitos porque hubo problemas también en Latinoamérica, y el high yield pues tendía a generar un spread mucho mayor. Miren por acá en el 2020 lo que pasó. Se salió, hubo también problemas. Por acá ya se empezaba a hablar de que llegaba Trump en su primer periodo, y todo esto pues ocasionaba algunos sobresaltos. Entonces aquí esto hay que tenerlo muy vigilante, porque cuando yo vea que esto va para arriba y este señor también me va para arriba, empiezo yo a estar mosca. Entonces estos dos indicadores siempre estén monitoreándolos, porque es lo que les puede marcar un cambio de tendencia, y de pronto pues así como están ahora, unos problemas más adelante. Hay otro indicador que hace mucho rato nos está indicando que debió haber llegado la recesión. Se llaman indicadores líderes. Y esos indicadores líderes nos muestran cómo debajo de esta línea, de la roja o negra, generalmente siempre que va por debajo hay recesiones. Pero aquí ha fallado. Falló aquí, miren cómo falló aquí. ¿Y saben por qué eso ha fallado? Les repito, reitero, y se los dejo bien plasmado en sus cabezas. Ha fallado porque gracias a la liquidez y al gasto permanente de los Estados Unidos, este tipo de medidas han fallado. Porque ellos, al inyectar mucho gasto, incluso mucho de ello, eso también se está haciendo aquí, ¿no? Aquí se inyecta mucho gasto, es decir, la nación gasta, pero eso es bueno para el PIB. ¿Bueno en qué sentido? En que si usted contrata mucha gente y les da trabajo, pues esa gente gasta. Y pues en la medida en que se gaste, pues se incentiva el PIB. Pero ¿cuál es la parte mala allí? Usted está haciendo crecer un PIB, pero no de manera sostenida, sino que está pagando posiblemente, y voy a hablar de Colombia, porque usted está pagando, generando empleos que probablemente no se necesitan. Lo que dicen los indicadores es que gran parte de esos empleos están en el sector estatal, y es precisamente para generar burocracia, compras de votos que llaman también, y pues es gente que no está produciendo. Y al no estar produciendo, pues sí, efectivamente, aquí hay consumo y todo, pero no es un consumo sostenible, sino que es a punta de endeudamiento del gobierno, que el día de mañana le puede pasar factura. ¿Cómo le pasa factura? Cuando llegue una recesión en Estados Unidos. Pues cuando llegue una recesión en Estados Unidos, eso se esparce por el mundo, y aquellos países vulnerables como nosotros, por tener sus finanzas absolutamente vulnerables, somos los que más sufrimos. Y allí es donde el tipo de cambio se mete una subida, se mete una trepada repentina, que según mis cálculos, ya la gente se le olvidó el 5.000, ya la gente está en otro cuento, pero en un escenario de ese tipo, los 5.000 los podemos volver a ver. Y eso, pues, lógicamente le pega a todo el mundo. Ya estamos terminando, entonces, esto es otra variable importante que se debe ver, que son los niveles de caja. Los niveles de caja también empiezan a estar preocupantes. Es como si usted en su casa o en su bolsillo
tuviera una cantidad X para empezar a direccionar a los activos. Entonces, los direcciona y se le acabó el efectivo, se le acabó. Y usted ve como que se me acabó el efectivo y los mercados no arrancan. Eso no arranca para arriba. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó la caja. Y cuando se acaba la caja, la probabilidad, lo que usualmente sucede es que los mercados arrancan es para abajo. Y cuando arrancan para abajo, como la gente no tiene caja, entonces no puede seguir comprando, alimentando el precio de esos activos. Esa es, digamos, como la parte también mala aquí, y es que la caja aparentemente está en niveles bajos, y cuando está en niveles bajos, pues se está también muy cerca de que pueda sufrirse un revés. Y acá viene la última gráfica, y esa es la que yo les quiero dejar como mensaje, porque realmente esa es la que nos está diciendo todo. En primera instancia, se recomienda tener liquidez, que es lo que ya he nombrado, porque hay muchos sectores que ya están supremamente valorizados. Miren todos estos sectores muy valorizados, pero hay otros que realmente sí siguen como relativamente baratos. Esos sectores, por ejemplo, son el de salud, el de utilities. Utilities tiene que ver mucho con la energía, que son sectores que son necesarios, siempre se van a consumir, siempre. Y según las medidas aparecen muy baratos, muy baratos. Pero esta es la gráfica que más me gusta de todas, esta que está aquí. Porque esta, miren el histórico. Noten ustedes cómo la negra es Estados Unidos. Y por lo general esto es una seguidilla, ¿no? Esto es una correlación. Pero más o menos desde este año, perdón, desde este año, como desde el 2000, miren la negra que es Estados Unidos, cae el resto. Por acá está roja, son los emergentes. En los emergentes recuerden que está Colombia, ¿no? Entonces miren cómo estos son como unas copias, ¿no? Unas correlaciones. Observen cómo en la crisis del 2008 todas estaban junticas. Todas junticas. Viene la crisis y todas junticas caen. Y desde el 2009 empieza también como una correlación muy, muy pareja, pero de un momento a otro viene la separación. Y la separación es de Estados Unidos. Estados Unidos es el que toma la distancia. Y todavía sigue distante de los demás, sigue distante de Europa, o sea, de los países desarrollados. Muy distante está la roja, que son los emergentes. Y estos se llaman mercados frontera, que son, los mercados frontera realmente es algo menos que los emergentes, que digamos no han hecho la tarea, eso sí que menos han hecho la tarea. Pero aquí la roja es donde estamos nosotros. O sea que hay un distanciamiento total de Estados Unidos. Esto en el tiempo tiende a converger, ¿Cómo puede converger? Este señor se cae, estos también se van a caer, pero es posible que este caiga mucho y estos caigan, pero lo hagan en menor magnitud, porque han estado muy, pero muy castigados en el pasado, y particularmente los emergentes. Aquí es donde entonces podríamos ver cómo hacia el futuro estos emergentes, incluido Colombia, se disparen en magnitud mucho más que este, aunque la correlación continúe. Y ahí es donde está el negocio. Pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y esperar que los ciclos se vayan generando. Entonces, conclusión. La primera de ellas. Los mercados están muy contentos, positivos, y lo que regularmente sucede sobre los finales de año cuando los mercados están así, es que terminan en esa misma sintonía. Preguntémonos si hay condiciones para ello. Y vuelvo por acá, para que ya lo acaben de acompasar. Pregúntense entonces,
cómo está esta ecuación. Y esta ecuación te sigue marcando que mientras la inflación esté controlada, y una de las maneras también de ver que la inflación esté controlada es el petróleo. Y el precio del petróleo realmente está muy controlado, está incluso a la baja y muy quieto. Y cuando eso sucede, que eso no nos conviene tampoco mucho a nosotros, pero de cara al mundo, cuando eso sucede, pues la inflación se mantiene controlada, con lo cual las tasas de interés pueden seguir abajo. Y si las tasas de interés, que son las de Estados Unidos, que son las primeras que miramos, siguen cayendo, ¿qué pasa inmediatamente con los mercados? Ellos voltean a mirar algo que se llama el carry trade. ¿Qué es el carry trade? El carry trade no es otra cosa sino que los mercados extranjeros miran cuáles son nuestras tasas y dicen, ah, Colombia está al 9.25. ¿De dónde sacamos ese 9.25? Del Banco de la República. Eso está el Banco de la República, el 9.25. ¿Ah, cómo está la Reserva Federal? Ah, que está entre el 4 y el 4.25. Ese spread o ese diferencial ya está a favor de Colombia. Es 9.25 versus 4 a 4.25. Prácticamente lo está dobleteando en tasa. Luego añadamos la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Recuerden que la expectativa es esto. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan los próximos 6 a 12 meses? Esperan que Estados Unidos siga bajando las tasas. En cambio, en Colombia no se espera que sigan bajando porque, por cierto, ayer salió el dato de inflación y ese dato de inflación se mantiene, mejor dicho, ya no le cuesta mucho bajar. ¿Y eso por qué es? Pues por el gasto del gobierno, repito, y al mismo tiempo que, como es el último año del gobierno y le lleva la contraria a los mercados, muy probablemente lo que va a hacer es que el salario mínimo lo va a subir porque, pues, entre otras cosas, lo voy a decir abiertamente, el gobierno está en campaña. Entonces está en campaña para seguir sonando, así sepa que no le favorecen las encuestas. Él tiene sus discursos y necesita mantenerse vivo en mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a subir el salario mínimo de manera sustancial para congraciarse con muchos pensando en que esa es la fórmula. Y esa no es la fórmula porque la evidencia lo que dice es que cuando usted sube de manera también desproporcionada los salarios, con una economía que está teniendo problemas y que al mismo tiempo tiene unos gastos simplemente en función de congraciarse con la gente, pues eso es nocivo. Entonces eso no le cae bien al mercado. Pero para la gente puede ser, que lo sigue, puede ser un mensaje bueno. Entonces, no, es que me subió el salario y me lo subió de manera importante, pero eso se vuelve inflacionario. Por esa razón, el Banco de la República no baja las tasas. Entonces, ¿qué va a pasar otra vez aquí? Que mientras las tasas de Estados Unidos siguen bajando, 4.25, 4, luego 3.75, luego 3.5, luego 3.25 y así sucesivamente, ese spread se va ampliando. Y como yo no bajo las tasas, Colombia no las baja, entonces sigo siendo más atractivo yo como Colombia, con unas tasas mucho más altas, mientras que Estados Unidos con unas tasas más bajas. Y el carry trade es meramente que yo traigo dólares de allá, me los traigo para acá y eso tiene una incidencia porque entran dólares eso es oferta y eso empuja el dólar hacia abajo. Temporalmente, recuerden, temporalmente. Cuando los mercados de un momento a otro se voltean rápido y ahí es donde automáticamente ven las vulnerabilidades y se vienen momentos un poco difíciles. Entonces, eso como primera conclusión. Y como segunda conclusión, entonces, ese es un chulo para los mercados, es un chulo también para nosotros. Los mercados pueden seguir positivos y por ende las bolsas positivas y al mismo tiempo no hay ni rastros
ni rastros de que la política fiscal de Estados Unidos y del mundo vaya a empezar a ser más responsable. Es decir, que empiecen a cortar el gasto. No, van a seguir gastando. Y como van a seguir gastando, eso es lo que les dije al principio, la super música para los oídos de los inversionistas, y por eso se prevé que los mercados puedan seguir subiendo y nosotros al mismo tiempo podemos recibir un beneficio de esos. Pero recuerden esta grafiquita que les mostré también, y esta hay que tenerla muy monitoreada, porque cuando de aquí en adelante lleguemos a subir un 20 a 25% más, ustedes tendrán que detenerse. Es más, yo no estoy diciendo que esto lo garantizo de que vaya a suceder, pero ya aquí tenemos que ir con cautela. Pero una vez eso vaya al 20-25% más y se ejecute y se materialice, debo abrir el triple los ojos, porque esta gráfica me está mostrando que la historia existe y que podría venir un ajuste severo. Y ahí es ese ajuste severo que les he comentado, del cual hay que tener mucho cuidado. Bueno, muchachos, esto era básicamente entonces lo que les tenía. No sé si hayan preguntas, comentarios, si se entendió o hablé mucho. Ok, entonces, Mi profe Ricardo, muchas gracias. Una, listo. una pregunta que uno siempre, cuando habla del mercado de valores en Colombia, piensa en Ecopetrol. Y Ecopetrol tenía hasta hace 2 años un comportamiento, digamos que muy similar a Colcap, pues, al mercado colombiano, pero ahorita ha bajado con relación al mercado. Tú que mantienes, pues, monitoreando el comportamiento del mercado con información, porque, pues, todos los días cambia. ¿Tú crees que eventualmente la acción de Ecopetrol podría recuperarse pensando en Colcap, pues, que se acerca a valores de mercado, o va a seguir baja? Sí, profe. La verdad es una pregunta muy recurrente y ese es uno de los activos que personalmente consideramos en la empresa también, que es un activo bastante atractivo. Pero de nuevo, no de cara tanto al corto plazo, sino de cara al mediano y largo plazo y con la paciencia de vida, porque a Ecopetrol lamentablemente también se le ha hecho mucho daño. En finanzas, sobre todo cuando estudiamos pues las empresas y hacemos lo que es el análisis financiero de cada una de ellas, uno de los parámetros que uno observa, y lo dije acá, es que cuando las compañías empiezan a rebasar el 60% de endeudamiento, eso depende también del sector, ¿no? Lógicamente, pero digamos que en un marco general, el 60% cuando se empieza a sobrepasar el endeudamiento, empieza a prender las alarmas. Y Ecopetrol era un relojito. Ecopetrol era un relojito en materia de indicadores. Tenía los niveles apropiados de caja, por lo general no estaba sobreendeudado, hacía su negocio bien, ha contado con suerte también en materia de los precios del petróleo. Desafortunadamente ahora ellos se están cayendo. Y si a eso le sumamos pues todo lo que ha pasado con el gobierno actual, pues lamentablemente la compañía ha empezado a tener unos indicadores totalmente por fuera de lo que eran los estándares. Pero, como siempre en bolsa, eso se descuenta, se anticipa, como lo mostré, la compañía se sugiere que está barata, o sea, es una oportunidad. Pero examinando concretamente el sector petrolero, este también cambió a nivel mundial. Y ahí rápidamente simplemente digo lo siguiente. Estados Unidos antes era un país
no, está totalmente dependiente del petróleo. Hoy por hoy es el primero en el mundo, es además autosuficiente, porque es el país que más produce petróleo en el mundo, con algo así como 13 millones de barriles por día. Para que se hagan pues como a la idea, Arabia Saudita tiene como, que era el primero, como 12 millones de barriles por día. Entonces, imagínense, o sea, Estados Unidos pasó al otro lado con esta metodología del fracking. Lo que quiero señalar ahí es que si hay algo en el mundo es petróleo. Y que al mismo tiempo, si hay también algo en el mundo, es un nuevo discurso en el que el petróleo no es muy favorable, porque la gente está pasando a otro tipo de energías. Pues por esa razón, digamos que las petroleras se están reinventando. Pero el problema colombiano es que la nuestra no se está reinventando, sino que cada vez se deteriora más. Y por esa razón es que el precio pues está donde está. Y yo no descarto, y todo esto se los comenté porque allá voy, donde no descarto que incluso el precio de Ecopetrol se pueda volver a deteriorar más en un escenario donde llegue la recesión. Cuando llegue la recesión, lo primero que también se cae es el precio del petróleo, y ese precio algunos expertos señalan que puede llegar a $40, cuando hoy está más o menos alrededor de 60 o 65. Consecuentemente, ¿qué le pasaría a Ecopetrol allí? Se acabaría de desmoronar. La empresa no se va, estoy casi seguro, no se va a quebrar, pero sí se va a resentir mucho más. Final a tu pregunta, y perdón el haberme extendido ahí bastante, pero requería dar como más contexto. Concretamente, yo pienso que Ecopetrol es ya sujeto de comprarla, es un buen precio, pero ante este panorama es factible que esta pueda bajar más. Es donde uno dice, no nos gastemos todos los cartuchos. Vamos ingresando poco a poco y en una empresa como Ecopetrol. Si ese panorama se da, tenemos más cartuchos y compremos más abajo, pero estoy casi seguro que lo que viene después es una recomposición y reconfiguración de Ecopetrol. A mi modo de ver, como perspectiva, pienso que puede generar muy, pero muy buenas perspectivas. Dicho, la bolsa colombiana, sigo pensando, está muy barata, y Ecopetrol es una de ellas, es una de las más baratas. Entonces, estoy muy positivo, muy positivo. Lo que pasa es que eso no va a ser de la noche a la mañana, José Alfredo, pero sí es muy probable que tengamos más adelante unas sorpresas, y que esas sorpresas, incluso menos de lo que uno pensaría, el tiempo pasa muy rápido, es reventar el precio hacia arriba de manera bastante llamativa. Eso diría acerca de Ecopetrol. Ok, mi profe, no, muchas gracias. No sé si los chicos tienen alguna inquietud antes de cerrar la sesión. Bueno, pues, Pues no tanto inquietud, pero más bien como agradecimiento por el contenido que nos ha podido proporcionar el profesor Ricardo. Creo que es un contenido muy, digamos que muy basado en esa experiencia que puede tener él, y que nos permite también ver cómo se comporta como tal estas economías, y que pues también nos permite tener otras herramientas para tomar decisiones. Entonces, como agradecerle por esa información que nos ha proporcionado. Mucho gusto, Javier. Claro que sí. Gusto entonces a todos. Muchísimas gracias, profe, como siempre, por la invitación. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. mi profe. Gracias, gracias. Bueno, Hasta luego. luego.